Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las primicias más candentes y las historias que todos están comentando. Soy su anfitrión / anfitriona de confianza, y hoy, tenemos una noticia que ha dejado a miles de fans de todo el mundo boquiabiertos literalmente. El 31 de diciembre de 2025, justo cuando el mundo se preparaba para recibir el año nuevo, una noticia impactante relacionada con dos de nuestros actores favoritos, Ander Ercel y Kerem Bürsin, ha explotado en redes sociales y medios de comunicación. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es de esas noticias que te hacen pensar, especular y, por supuesto, debatir. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse justo aquí debajo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de estar siempre al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento. Vamos a sumergirnos de lleno en esta bomba de última hora. La verdad es que como muchos de ustedes, hemos estado siguiendo de cerca la relación entre Ander Ercel y Kerem Bürsin desde sus inicios. Han sido una pareja que ha cautivado a millones con su química en pantalla y, fuera de ella, su complicidad y amor han sido una fuente de inspiración para muchos. Recordamos perfectamente cuando surgieron los primeros rumores, las miradas cómplices en eventos, las apariciones juntos que si bien intentaban ser discretas, eran inevitablemente captadas por los flashes y comentadas por sus seguidores. Y luego llegó la confirmación, esa etapa de pura felicidad que compartieron en redes sociales, esos viajes, esas postales que nos hacían soñar con su amor. Ande con su carisma arrollador y su talento innegable y Kerem, con esa sonrisa que derrite y su personalidad encantadora, formaban una pareja de ensueño, o al menos, así la veíamos nosotros. Pero como bien sabemos, en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. La noticia que ha sacudido los cimientos de sus fans, y francamente, de gran parte de la industria del entretenimiento turco y global, se dio a conocer de manera oficial el 31 de diciembre de 2025. Fue un día cargado de emoción y celebraciones, pero en medio de los festejos, surgió un comunicado que cambió drásticamente la percepción que teníamos sobre Hande y Kerem. El comunicado, emitido por sus respectivos equipos de representación, o quizás por ellos mismos, fue breve pero contundente. Lo que decía, señoras y señores, es que Ander Ercel y Kerem Bürsin habrían decidido tomar caminos separados. Sí, han oído bien, una ruptura. En pleno fin de año, justo cuando esperábamos noticias de compromisos, bodas o quizás el anuncio de un nuevo proyecto juntos, nos llega este mazazo. Las razones oficiales, como suele suceder en estos casos, son vagas y se presentan de manera genérica. Se habla de diferencias irreconciliables, de mutuo acuerdo, y de un profundo respeto que conservan el uno por el otro. Frases estándar que, si bien suenan diplomáticas, dejan un gran espacio para la especulación y la duda. ¿Qué pudo haber pasado realmente? ¿Fue algo repentino o algo que se venía gestando en silencio? La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué ahora? Justo cuando parecían más unidos que nunca, cuando las redes sociales estaban llenas de demostraciones de afecto y planes de futuro. Nuestros informantes y las diversas fuentes que hemos consultado nos han dado algunas pistas, algunas migas de pan que nos permiten empezar a armar el rompecabezas. Parece ser que las presiones de sus carreras, que ambos manejan con una intensidad impresionante, habrían comenzado a pasar factura a su relación. Ambos son actores increíblemente demandados, con proyectos ambiciosos y contratos que los llevan a diferentes partes del mundo. El tiempo juntos, ese tiempo de calidad que cualquier pareja necesita para fortalecerse, se ha ido volviendo cada vez más escaso. Las largas ausencias, los rodajes interminables, las giras promocionales, todo esto puede generar un desgaste natural en cualquier relación, por muy sólida que parezca. Además, no podemos obviar el escrutinio público al que están sometidos constantemente. Ser Ander Ercel y Kerem Bürsin significa vivir bajo el microscopio de millones de fans y de la prensa. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia es analizada y debatida. Esta presión mediática puede ser abrumadora y, en ocasiones, puede generar tensiones que una pareja común y corriente no experimentaría. Quizás llegaron a un punto en el que sentían que su relación se estaba convirtiendo más en un espectáculo que en un espacio privado de amor y apoyo mutuo. Otra línea de especulación apunta a diferencias en sus planes de futuro. Se sabe que ambos tienen aspiraciones profesionales muy elevadas y que buscan crecer y consolidarse en la industria. Podrían haber tenido visiones distintas sobre cómo encajar sus carreras en una vida en pare.
Quizás uno quería priorizar la expansión internacional, mientras que el otro prefería enfocarse en proyectos más cercanos. O tal vez simplemente sus caminos personales han tomado direcciones distintas, y eso, aunque duela, es una realidad que hay que aceptar. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem son personas con sus propias emociones, sus propios desafíos y sus propios sueños. Lo que vemos en pantalla o en redes sociales es solo una parte de sus vidas. Detrás de las cámaras hay seres humanos con complejidades y miedos, capaces de amar profundamente pero también de tomar decisiones difíciles cuando sienten que es lo mejor para su propio bienestar. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, masiva y diversa. Por un lado, hay una profunda tristeza y decepción. Muchos se sentían identificados con su historia de amor y la veían como un ejemplo de que el amor verdadero existe, incluso en el mundo del espectáculo. Estas personas están expresando su dolor en redes sociales, con mensajes de apoyo a ambos y lamentando la noticia. No faltan quienes intentan buscar culpables, quienes especulan con terceros o quienes no aceptan la versión oficial, deseando que todo sea un malentendido. Por otro lado, también hay un sector de sus seguidores que, aunque entristecido, se muestra comprensivo. Entienden que las relaciones terminan y que lo más importante es que ambos sean felices, incluso por separado. Estos fans están enviando mensajes de ánimo y respeto, pidiendo que se eviten los ataques a cualquiera de ellos y que se les permita vivir este proceso en paz. Hemos intentado contactar a personas cercanas a ambos, a fuentes dentro de la industria, y aunque la información es aún muy reservada, se percibe un ambiente de respeto mutuo y una decisión meditada. No parece haber habido un escándalo, ni una infidelidad pública que haya desencadenado esta ruptura. Más bien, se trataría de una evolución natural, de un proceso de crecimiento personal que los ha llevado a darse cuenta de que, como pareja, sus caminos ya no concuerdan. Hande, siempre destacada por su dulzura y su profesionalismo, seguramente se enfocará en sus próximos proyectos, que ya se rumorea que son ambiciosos y con potencial para consolidar aún más su carrera a nivel internacional. Kerem, por su parte, es conocido por su dinamismo y su espíritu emprendedor, y no dudamos de que también estará volcado en nuevas aventuras profesionales, explorando diferentes facetas de su talento. Es crucial recordar que esta es solo una noticia más en el complejo y a veces impredecible mundo de las relaciones humanas, especialmente cuando se entrelazan con el brillo y las exigencias de la fama. Lo que hoy nos parece una noticia impactante con el tiempo, quizás se vea como un capítulo necesario en la vida de dos personas que se quieren y se respetan, pero que han decidido volar en solitario. Las redes sociales, como siempre, están ardiendo. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se han convertido en tendencia mundial. Se comparten fotos antiguas, vídeos de momentos especiales, y los fans se unen en debates interminables intentando descifrar los verdaderos motivos de la separación. Es fascinante ver cómo una noticia así puede movilizar a tanta gente y generar tantas emociones. Lo que sí podemos asegurarles, basándonos en la información que hemos podido recopilar, es que esta ruptura no parece ser algo conflictivo. La forma en que se ha comunicado con un tono medido y respetuoso sugiere que, si bien están tristes, han tomado esta decisión de manera madura. No hay dimes ni diretes públicos, no hay acusaciones cruzadas, lo cual, en el contexto del mundo del espectáculo, es un signo de madurez y de un profundo respeto por la historia que compartieron. Y es precisamente por eso que hoy queríamos dedicar este vídeo a Hande y Kerem. No para juzgar, no para especular sin fundamento, sino para reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en la era de la fama. Para recordar que detrás de cada sonrisa pública, hay una persona real con sus propias luchas. Y para enviarles un mensaje de apoyo independientemente de las decisiones que tomen en sus vidas personales. En resumen, la noticia que ha sacudido el 31 de diciembre de 2025 es la confirmación oficial de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Las razones apuntan a una combinación de presiones profesionales, diferencias en planes de futuro y un desgaste natural derivado de sus intensas carreras y el constante escrutinio público. Si bien la noticia ha entristecido a miles de fans, se percibe un ambiente de respeto mutuo y una decisión meditada, alejada de escándalos públicos. Y así llegamos al final de este vídeo, un final agridulce para muchos, pero que esperamos les haya resultado informativo y les haya dado una perspectiva más completa de esta impactante noticia. Queremos agradecerles de todo corazón por habernos acompañado hasta aquí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más profundos.
Ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta ruptura? ¿Creen que las presiones de la fama son un factor determinante en las relaciones de los famosos? Dejen sus comentarios aquí abajo, queremos leer sus reflexiones, sus opiniones y sus mensajes de apoyo para Ande y Kerem. Su participación es fundamental para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de calidad, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.